Más que un discurso, fue una exposición de pretextos, de justificaciones. ¿Qué fue lo único que dijo? Que ahora que ya está resuelto el problema de la delincuencia, cosa que yo no estoy de acuerdo, de que el problema de la delincuencia no ha sido resuelto. Los homicidios se han bajado por un acuerdo que ha habido con las pandillas. De tal manera que el ejemplo, a mi entender, no sirve. Funciona para el gran pueblo, sobre todo para el pueblo inculto que no conoce cómo funciona la economía del país. Entramos a un periodo ilegal e inconstitucional porque al menos 6 artículos de la Constitución prohíben la reelección inmediata y continua del presidente de la República. Bueno, es que, insisto, más que un discurso, fue una exposición de pretextos, de justificaciones, porque lo que se acostumbra, lo que es tradicional en un discurso de toma de protesta constitucional es anunciar medidas, anunciar políticas públicas que se van a emprender, que el gobierno anterior, que el presidente que le precedió no implementó. Eso es lo que se acostumbra y eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que le interesa a la población. La población quiere saber qué va a hacer este presidente, que no es nuevo, porque ya estuvo 5 años. Ese no es un tema que vamos a analizar en estos momentos, pero ya la oposición y sobre todo el movimiento social ha sentado posición sobre el tema, en el sentido de decir de que entramos a un periodo ilegal e inconstitucional porque al menos 6 artículos de la Constitución prohíben la reelección inmediata y continua del presidente de la República. Incluso el mismo Nayib Bukele lo dijo cuando no era presidente. En varias entrevistas que dio siendo alcalde de San Salvador y en una entrevista que dio a inicios de su mandato, del mandato anterior, en el 2019 creo que fue esa entrevista, finales ya del 2019, él claramente dijo, cuando le preguntaron si iba a buscar reelegirse, dijo que no. Yo voy a terminar como presidente de la República, dijo, a los 42 años, que es la edad que tiene. ¿Qué es la edad que tiene en estos momentos? Porque entiendo que él cumple años en julio y cumpliría 43 años, porque es de 1981. Pero bueno, él dijo, yo me voy a retirar como presidente a los 42 años. Y de acuerdo a la Constitución dijo, no puedo reelegirme. O sea que él en ese momento estaba pensando no reelegirse. Hoy resulta que se reeligió. Hay un video que anda circulando, que me imagino que él lo grabó, porque quién más iba a tener acceso a la reunión que él tuvo en Casa Presidencial con el presidente argentino, el presidente Milei, donde Milei lo saluda efusivamente y luego le dice, ¿te reelegiste? ¿Cómo es eso de la reelección? Y él explica, sin dar mayores detalles, dice, es que necesitaba, dijo, un periodo más, porque el primer mandato no fue suficiente para hacer todo lo que había que hacer. Entonces necesitaba un periodo más. Esa por lo menos fue la justificación política que le dio a Milei, ¿verdad? Pero bueno, esa es la justificación que él llegó a dar ante la población que estaba presente, ante el público que estaba presente frente al Palacio Nacional. Él llegó a decir, bueno, y ante todo el pueblo salvadoreño, porque el evento se transmitió en cadena nacional de radio y televisión y se podía ver a través de las redes. Yo, por ejemplo, lo vi a través de las redes, a través de la página de Casa Presidencial. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué fue lo único que dijo? Que ahora que ya está resuelto el problema de la delincuencia, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque el haber reducido los homicidios a una tasa, a una de las más bajas tasas del hemisferio occidental, no la más baja, como he dicho, porque hay que ver las estadísticas de otros países, pero a una de las más bajas del hemisferio occidental, el hecho de haber reducido la tasa de homicidio no significa que está resuelto el problema de la delincuencia. El problema de la delincuencia es un problema estructural, que no se resuelve con mano dura, no se resuelve con meter preso a los principales cabecillas, algunos de los cuales
por un acuerdo suscrito con el gobierno, tal como lo evidenció el mismo Carlos Marroquín, que es el secretario de Reconstrucción del Tejido Nacional de la Presidencia de la República, por confesiones hechas en audios que reveló el periódico digital El Faro y que están autenticados por una agencia especializada del FBI, del Buró de Investigaciones Federales de los Estados Unidos. Él mismo confesó que él ayudó a salir de la cárcel al viejo, digo, al Kroc. Y evidentemente, el Kroc luego de esas declaraciones apareció en México y ahí fue capturado no por el gobierno de El Salvador, que intentó recapturarlo a través de un procedimiento un tanto ilegal, donde un alto oficial de investigaciones y de inteligencia de la policía tomó contacto con un miembro que se encontraba también fuera del país y que estaba evadiendo la justicia, de la Mara 18, quien le hizo el contacto con uno de los cárteles más temidos y más poderosos de México, en sustitución del famoso cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, a quien le ofrecieron $1 millón para que lo recapturara y se lo entregara a la policía salvadoreña. Bueno, se le adelantó la policía o las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, que trabajaron en conjunto con México, y lo capturaron y lo llevaron al distrito de Nueva York, donde está siendo juzgado, donde ya comenzó el juicio. Y según las declaraciones que ha dado el propio Kroc, alias Kroc, a él se le facilitó la fuga. Él no se fugó por sus propios medios. A él se le facilitó la fuga en un acuerdo que hubo con el Gabinete de Seguridad del gobierno del presidente Bukele. Frente a eso, no ha dicho nada. No ha dicho nada ni el presidente Bukele, no ha dicho nada Gustavo Villatoro, no ha dicho nada el director de la policía, mucho menos el director de centros penales, bajo cuyo mando están las cárceles y la seguridad de las cárceles del país. No han dicho absolutamente nada. Pero bueno, esto lo pongo como ejemplo de que el problema de la delincuencia no ha sido resuelto. Los homicidios se han bajado por un acuerdo que ha habido con las pandillas. Esta vez sí ha habido acuerdo, a diferencia de mi gobierno, que no hubo acuerdo, porque yo no negocié nada con las pandillas. Las pandillas negociaron entre ellas. Si se cometieron algunos ilícitos, como la introducción de ilícitos a los penales, bueno, que sean juzgados y procesados los que permitieron la introducción de esos ilícitos. Pero ni el general Munguía Payés, que ya fue condenado a 16 años de cárcel por asociaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, y yo, que también fui condenado a 14 años de cárcel por los mismos delitos, sin haber tenido ninguna participación en ese proceso, porque como gobierno no participamos, únicamente creamos las condiciones para que se diera el entendimiento de las pandillas y dejaran de matarse entre ellas. Acá no, acá sí hubo una negociación. Protección de líderes de pandillas, salida de líderes de pandillas, no extradición de líderes de pandillas a cambio de reducción de homicidios. Mejores condiciones carcelarias, mejores condiciones procesales. La investigación que tenía Raúl Melara ha ido más allá, porque la investigación que tenía Raúl Melara, denominada Catedral, establecía que hubo también beneficios económicos y hubo también beneficios económicos a cambio de reducción de homicidios, pero también a cambio de un apoyo electoral en las elecciones del 2021. En los territorios dominados por las pandillas, ahí los pandilleros y la familia de los pandilleros votaron por los candidatos de Nuevas Ideas. Eso lo estableció, no lo digo yo, lo estableció la investigación de Raúl Melara. Pero bueno, el problema no ha sido resuelto y ese no es el cáncer. A propósito de la parodia que hizo él con el enfermo de cáncer que busca médicos y no le resuelven su problema, y hasta por último encontró un médico que sí le curó del cáncer, pero no de los otros males. Entonces ahora hay que atender los otros males, dice él. Para mí el cáncer que vive El Salvador no es
no es el fenómeno de las pandillas. Ese es un problema estructural que había que resolver. Él dice que lo ha resuelto. Yo no coincido con ese análisis. Yo creo que el problema de la violencia estructural en Salvador no ha resuelto. Pende de un hilo. El día que las negociaciones se caigan como se cayeron hace más de 2 años, poco antes de establecerse el régimen de excepción, ese día se van a incrementar los asesinatos. Las pandillas no han sido totalmente exterminadas, continúan los operativos. Algunos están presos, otros salieron del país y otros siguen operando en el territorio. El problema del narcotráfico no ha sido solucionado. El problema de la corrupción, que es un problema delincuencial, tampoco ha sido solucionado. Ya resolvió el problema de las pandillas, el problema de la inseguridad que impedía atraer más inversión extranjera. ¿Por qué entonces El Salvador sigue siendo el país con la más baja inversión extranjera? La inversión extranjera no se mueve en base a problemas de seguridad o de inseguridad. Son otros elementos atractivos. El mercado salvadoreño es demasiado estrecho, demasiado reducido como para invertir en El Salvador. Entonces el problema no está resuelto, ni son enfermedades que tienen que ver con el cáncer de las pandillas. De tal manera que el ejemplo, a mi entender, no sirve. Funciona para el gran pueblo, sobre todo para el pueblo inculto que no conoce cómo funciona la economía del país. ¿Cuál es el origen de los problemas estructurales que tiene el país? Pero bueno, aceptémosle que ya resolvió el problema del cáncer, de la inseguridad, el cáncer de las pandillas. Y ahora se va a meter a resolver las otras enfermedades crónicas. La inflación, la baja inversión extranjera y privada nacional, como lo dicen las estadísticas, el problema del déficit comercial, el problema del déficit de la balanza de pagos, el problema del déficit y desajuste presupuestario, el problema de la fiscalidad. Se va a meter a resolver esos otros problemas. ¿Cómo lo va a hacer? No lo dijo. Solo dijo nada más que para resolverlo iba a tener que aplicar medicina amarga. ¿Amarga para quién? Amarga para los grandes capitales, amarga para los grupos oligárquicos que siguen ganando y siguen acumulando fortuna. Como lo he leído en otros análisis, a finales del 2023, un solo grupo empresarial concentraba casi el 20% del PIB, de la producción de bienes y servicios. Un solo grupo empresarial, el grupo CRIT. Más de $7,000 millones en patrimonio. Un solo grupo empresarial. Entonces, ¿amarga para ellos? ¿Amarga para los grandes empresarios o amarga para la clase media y la clase pobre del país? Eso habría que ver. Pero tampoco detalló, y lo que vamos a tener que ver en estos próximos 5 años son anuncios sorpresivos, que hay que ver cómo los va a financiar, que ese es el otro problema que habría que discutir, de dónde va a salir la plata para financiar las inversiones que dijo que iba a hacer, bueno, y que no las anunció esta vez, sino que venían anunciadas desde hace 2-3 años. ¿A dónde están las 3,000 escuelas? ¿A dónde está el Hospital Rosales y el Hospital de Nejapa? ¿A dónde está el Tren del Pacífico? ¿A dónde está el Aeropuerto Oriental? ¿A dónde está la ciudad Bitcoin? Ninguna de esas mega inversiones están. Ahora dice que las va a hacer. ¿Con qué dinero? Esa es la gran pregunta. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete para mantenerte bien informado.